Muy buenas noches. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos visitó Israel en tiempos de guerra. La estancia de 7 horas y media de Joe Biden en Tel Aviv le permitió abrazar al primer ministro Benjamin Netanyahu, reunirse con sobrevivientes del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, asegurar que la evidencia con la que cuenta su país apunta a que el ataque al hospital Al-Ali no fue provocado por Israel e insistir en la creación de un corredor humanitario desde Gaza, o al menos el acceso de ayuda humanitaria en autobuses. Support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war. The world sees that support in the moral clarity that you have demonstrated from the moment Israel was attacked. Your visit here is the first visit of an American president in Israel at a time of war. It is deeply, deeply moving. I wanted to be here today for a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. The terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs. We'll continue to work with you, Mr. President, to assure that the minimal requirements are met, and we'll continue to work together to get our hostages out. We will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. As long as the United States stands, and we will stand forever, we'll not let you ever be alone. Today, I'm also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. What sets us apart from the terrorists is we believe in the fundamental dignity of every human life. Israeli, Palestinian, Arab, Jew, Muslim, Christian, everyone. You can't give up what makes you who you are. The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people. Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. The United States unequivocally stands for the protection of civilian life during conflict. Un día después de esta visita, Biden dirigirá un mensaje a su país y al mundo. Lo hará desde la Casa Blanca mañana a las 8 de la noche, tiempo local, 6 de la tarde de la Ciudad de México. Se referirá a la respuesta de Estados Unidos a los ataques terroristas de Hamás en Israel y la invasión de Rusia contra Ucrania, dos guerras en desarrollo en las que su país, Estados Unidos, juega un papel protagónico. En medio de la reunión que sostuvo Biden con Netanyahu y las afirmaciones de la no responsabilidad de Israel con lo ocurrido ayer en el hotel Al-Ali, la Asociación Voz Judía por la Paz convocó a miembros de su comunidad a manifestarse en el Capitolio, afuera del Capitolio en Estados Unidos. Pero estas protestas terminaron adentro de este recinto. Tiempo después de haber ingresado, hubo una confrontación con la policía del Capitolio, comenzó a arrestar a los manifestantes que se negaron a cumplir las órdenes de dispersarse. De acuerdo con la cadena CBS News, hubo cerca de 300 personas detenidas. Esto fue parte de lo que ahí ocurrió.
El ataque al hospital Al-Ali en Gaza siguió estando en disputa. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, dijo que se sigue recopilando información sobre lo ocurrido, pero con la evaluación realizada hasta ahora por su país, basada en el análisis de distintos factores, considera que Israel no es responsable. El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos también revisó la información, confió en que la explosión fue el resultado de un lanzamiento fallido de un cohete por parte de terroristas militantes en Gaza y no el resultado de un ataque aéreo israelí. Israel difundió más videos y el audio con el que busca probar que lo ocurrido en ese hospital Al-Ali no lo provocó su ejército. En un tuit publicó este video con el que buscaba mostrar el momento del impacto. Minutos después fue modificada la publicación eliminando el video, pues no correspondía al momento del impacto. A partir de ese momento, Israel publicó más de lo que considera son pruebas de que no se trató de uno de sus misiles, como el audio de una conversación entre dos supuestos miembros de la yihad islámica hablando sobre el misil que había caído y diciendo que era suyo, que habría salido mal ese lanzamiento y ocasionado la explosión en ese hospital o afuera del hospital Al-Ali. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron otro video explicando que el misil no cayó en el hospital, sino que el impacto fue en el estacionamiento del mismo hospital, es decir, no en el edificio, mostrando cómo lucía la zona hace 3 días y cómo es que luce ahora tras el impacto del cohete. También mostró los daños que causan los impactos de sus misiles y el daño que provocó la explosión, para evidenciar que si hubiera sido suyo, la destrucción hubiera sido mayor. Habitantes de la zona donde está ese hospital Al-Ali en Gaza documentaron cómo luce ahora en tierra ese estacionamiento donde impactó el cohete. No se aprecian daños graves, edificios completos, solo fachadas y autos sí completamente destruidos, algunos y otros con daños en ese mismo estacionamiento. Israel emitió un nuevo mensaje reiterando que ellos no fueron y que las pruebas lo demuestran. La cadena CNN en Estados Unidos hizo su propio análisis de los videos difundidos desde ayer, en el que se ve un cohete o misil en el cielo, el momento en el que pierde su carga explosiva y su caída, impactando en el estacionamiento del hospital Al-Ali. Explosión provocada, según CNN, por el combustible del mismo proyectil. Supuestamente esto evidenciaría que era un cohete, no un misil, y por lo tanto no se le podría atribuir a Israel. Le reitero, es el análisis que CNN hizo por su parte. Esto es parte de las supuestas conversaciones entre miembros de la yihad islámica y el mensaje del comandante israelí al respecto. بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني. إيه؟ فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. إنه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومة. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بفلت محط فيهم. ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد على ايدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. In the last 24 hours, the IDF proved yet again that terrorists in Gaza not only murder Israelis, but they also murder civilians in Gaza. The IDF has confirmed and proven that it was an Islamic Jihad rocket that hit a hospital in Gaza yesterday. The IDF operates against Hamas and not against the civilian population in Gaza. We will continue operating against our enemy decisively, with determination and resolve. En contraste, miembros de la Organización de Cooperación Islámica consideraron que el responsable sí es Israel. Durante una reunión en la que discutieron la escalada del conflicto entre Hamas e Israel después de la explosión del hospital Al-Ali, el representante de Irán, el canciller de ese país, pidió al resto de los países que estaban presentes, países islámicos, sancionar a Israel. Mientras que en Irán, el presidente dijo que el fin del régimen sionista comenzará tras el ataque a ese hospital en Gaza.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أصحاب المعالي أعضاء اللجنة التنفيذية أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود. ولقد بينت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفا مسؤولا بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. أعبر عن تعازي لكل أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة على أن هذه الجريمة ترتكب في حين أنه قد انهار الكيان الصهيوني يوم السبت 7 أكتوبر إثر عملية المقاومة العظيمة، إلى أن الولايات المتحدة تحاول إحياء الكيان الصهیونی المنهار. حمله به بیمارستان پایان رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد. هر قطره خون فلسطینی که بر زمین ریخته می شود یک گام رژیم صهیونیستی به سقوط نزدیکتر می شود. من به امریکایی ها می گویم امروز شما در مقابل چشمان مردم منطقه دارید موشک ها را از کشورهای منطقه. Además de lo ocurrido en el hospital Al-Ali o en el estacionamiento de ese hospital, el otro tema en disputa es la creación de un corredor humanitario para permitir la salida de extranjeros y civiles de Gaza, o al menos el ingreso de ayuda humanitaria. El viaje de Joe Biden también tenía como objetivo acordar con Israel y con Egipto el cruce de ayuda humanitaria hacia Gaza a través del paso de Rafah. Según Biden, se va a permitir que 20 de los más de 150 camiones, sí, solo 20, que esperan en esa frontera entre Egipto y Gaza, ingresen. Dijo que podría ocurrir hasta el viernes mientras se repara el camino dañado por bombardeos en esa zona. Israel dijo que no va a permitir que llegue ayuda hacia Gaza desde su territorio, desde Israel, mientras los rehenes no sean liberados por Hamas. Prometió, eso sí, que no impedirá el acceso de los bienes a Gaza a través de la frontera con Egipto, siempre y cuando solo sea comida, agua y no sean suministrados al grupo terrorista Hamas. El paso de Rafah en la frontera con Egipto es el único punto que no controla Israel, pero ha estado bajo asedio del gobierno de Benjamín Netanyahu en su intento por impedir que Hamas reciba cualquier tipo de apoyo desde el extranjero. He agreed that what he would do is open the gate on, let up to 20 trucks through to begin with. They're going to patch the roads. They have to fill in potholes to get these trucks through. So there may be nothing rolling through probably until Friday. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad de la ONU se criticó a Estados Unidos de actuar con hipocresía, porque mientras Biden presumía, lo veíamos ahí en el avión de vuelta a Estados Unidos, la negociación para el cruce de ayuda humanitaria, su embajadora en la ONU vetó la resolución que establecía la apertura de un corredor humanitario sobre o para la salida de extranjeros y desplazados de Gaza hacia Egipto. Esto ocurrió en el Consejo de Seguridad de la ONU. You have heard it telling people to head south of Gaza and then bomb the south. It is beyond belief that some still speak of a right to self-defense of an occupying power that has made clear it is seeking blind vengeance, forced transfer, and annihilation of our people. So far, this council has not even condemned Hamas for the atrocity it perpetrated, let alone held Hamas fully responsible for the situation in Gaza. But here we are, discussing humanitarian corridors. Such steps will not eradicate the cancer that is Hamas. Humanitarian corridors will not prevent the next atrocity. The only thing that will is the utter obliteration of this satanic entity. حتمية وقف خطاب الكراهية والشيطنة والتحريض وتبرير الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. إن استخدام وصف حيوانات بشرية من جانب مسؤول رسمي في دولة تدعي الديمقراطية قد مر مرور الكرام. Those in favor of the proposed, please raise their hand.
Against? Abstentions? 6 votes in favor, 1 vote against, 8 abstentions. We are on the ground doing the hard work of diplomacy. We believe we need to let that diplomacy play out by the facts on the ground and support direct diplomacy efforts that can save lives. En el recuento de los daños del día 12 de esta guerra, hoy ni el gobierno de Gaza ni el de Israel dieron más actualizaciones de fallecidos por el conflicto o esta guerra. La cifra sigue siendo 1.400 en Israel, 3.300 en Gaza, contando las víctimas en ese hospital, las víctimas que el Ministerio de Salud de Gaza reporta de Palestina, es decir, 500, pero esto no está 100% confirmado. Israel sí confirmó la muerte de 2 integrantes del Hezbollah en la frontera con Líbano, con lo que suman ya 8 integrantes de ese grupo extremista asesinados. Israel reporta al menos 500.000 de desplazados por los ataques de Hamas. En Gaza suman más de 1 millón de personas desplazadas. En ese intento por llegar a la zona sur del país, como lo solicitó Israel desde el fin de semana. Para ellos van a dejar pasar los 20 camiones de ayuda humanitaria. La embajadora de Israel en México informó hoy que se estima que pudiera haber hasta 350 rehenes tomados por Hamas, pero no sabe su país en qué condiciones se encuentren, incluyendo los 2 mexicanos, Ilana y Orión. Vamos a más información del día. Por la madrugada, la Cámara de Diputados terminó de aprobar, en lo general y lo particular, la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. De las 69 reservas planteadas, solo se aprobó una que establece que el destino de esos 15,000 millones de pesos que serán reintegrados a la Federación sean concentrados en los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que terminen en los programas sociales. En el Senado recibieron la minuta, fue turnada primero a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos. Segunda, la oposición quería enviarla también a la Comisión de Justicia, pero la mayoría de Morena lo rechazó. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que las comisiones la van a revisar, lo harán mañana y será analizada esta minuta. Posteriormente será votada en el Pleno la próxima semana. La Suprema Corte emitió esta tarjeta informativa, reitera que eliminar los fideicomisos repercute en el cumplimiento de distintas obligaciones patronales y que no están destinados al beneficio de los ministros actuales ni de los 22 que están en retiro. Hizo un desglose del destino de estos recursos, como el pago de pensiones para mandos superiores, mandos medios, personal operativo, así como asistencia médica en extrema urgencia para servidores públicos operativos del Poder Judicial. En el texto se hizo hincapié en que los fideicomisos no son guardaditos, ni que sean el destino de los recursos no ejercidos año con año. Por cierto, trabajadores del Poder Judicial acaban de anunciar un paro de labores a partir de mañana, 19 de octubre y hasta el próximo 24. Rubén Mozo tiene los detalles. Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, hace unos momentos hablamos con Gilberto González Pimentel, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, e informó que esta noche ya se acordó irse a paro nacional, el cual se realizará, como tú bien dices, a partir de mañana hasta el próximo 24 de octubre, en protesta por la desaparición de los fideicomisos. Y señaló que habrá protestas de manera pacífica y que no se realizarán bloqueos viales que afectan a la ciudadanía. Asimismo, dejó claro que los juzgados y tribunales no han dejado de atender los casos urgentes, por lo que la actividad de los juzgadores no se ha detenido, pero los trabajadores sindicalizados se unirán a este paro. De igual manera, comentó que buscará un encuentro con la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para externar la preocupación de los trabajadores. Él comentó que durante esta reunión urgente con el Consejo Nacional, las 67 secciones y con las 67 secciones se acordó por una mayoría de 97 contra 3 que se fueran a paro. Mañana él dice que realizará un recorrido por las diversas sedes del Poder Judicial Federal de la Ciudad de México, entre ellos el Palacio de Justicia Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Instituto Federal de Defensoría Pública, entre otros. Bien, Rubén, lo que nos dice es que sí seguirán atendiendo casos urgentes, pero sí podría haber afectaciones, obviamente, por este paro. Hoy platicamos también con funcionarios del Poder Judicial. Ellos nos han dicho que los jueces y magistrados siguen operando normalmente. Okay. El único problema es para la ciudadanía, que no puede ingresar a estos recintos judiciales
pero ellos no han dejado de puedo decir que despachar, además de que pues la mayoría de los casos ya se siguen de manera electrónica, los juzgados promueven sus recursos por ahí e incluso solicitan audiencias o presentan sus escritos de esta manera, por lo que no se ha visto afectados los procesos, sino que solo nada más no corren los términos para la gente que no puede acceder a ese tipo de mecanismos y para no afectarlos cuando tienen ellos que presentarse a una audiencia o presentar también un escrito. Bien, Rubén, estamos atentos entonces de este paro que inicia mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, y por cierto, hoy el presidente un poco dijo que no importaba si se iban a paro los trabajadores, insistió que la eliminación de estos fideicomisos no les afecta a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Son capaces de mentir, de decir, es que se afecta a los trabajadores. No, a ningún trabajador se le afecta. Y luego, es que ya no vamos a trabajar. ¿Y en qué afecta? Si no trabajan para el pueblo, puede ser que hasta nos vaya mejor. Ahora que dicen no vamos a trabajar, va a haber huelga, va a significar que no van a dejar libre a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. De regreso a la Cámara de Diputados, hoy discuten reservas a la Ley Federal de Derechos. Fue aprobada la creación de un fideicomiso para la Secretaría de la Defensa Nacional. Estará integrado por los recursos obtenidos del cobro de 687 pesos que hace a turistas extranjeros. También se habló, por supuesto, además de crear este fideicomiso, se criticó la eliminación de otros. Esto es parte de lo que ahí ocurrió. Aquí tenemos el clásico Val de Morena. Vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, 1, 2, 3, no hay dinero, se lo robaron. Están haciendo un presupuesto para el cochinito de campaña de la C con corrupción. Pero la esperanza, señores, la esperanza ya cambió de manos y la salud, y México merece más salud. En más información del día, el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Jesús Plácido Galindo, adjudicó al grupo delictivo Los Ardillos el asesinato de su tío, Bruno Plácido Valerio. Sostuvo que el hecho de que hayan retirado las medidas cautelares que tenía, por ejemplo el vehículo blindado, facilitó que los presuntos integrantes de Los Ardillos cometieran el doble asesinato. Refiere también que los sicarios ya se habían equivocado en un primer intento de matarlo. Horas antes del asesinato, un hombre que vestía de manera similar fue asesinado en otra parte de Guerrero. Y esta madrugada, también en ese estado, entre Tixla y Chilpancingo, el padre José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, fue atacado a tiros por sujetos en una motocicleta. El padre cuenta que había acudido a una reunión en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Saludo al padre Filiberto Velázquez allá en Guerrero después de la agresión que sufrió. Padre, ¿cómo se encuentra? Pues estamos preocupados, desvelados, pues cansados, ¿verdad? Desde las primeras horas de este día, pues no hemos parado de una manera, pues tratar de entender qué pasó, y pues tratar de cuidar, de resguardar nuestra seguridad, mi persona. Pues ya estamos aquí tratando de asimilar, pasando las horas, lo que ha acontecido. ¿Cómo transcurrieron los hechos? ¿Estaba usted en recorrido sobre la vialidad y ahí fue la agresión? Sí, yo dejaba la Normal como eso de la medianoche, sí. La Normal de Ayotzinapa. Usted sabe que pues damos acompañamiento a diversas situaciones, y otras normales, y pues eso fue el caso de ese día. Y yo ya me retiraba hacia mi domicilio aquí en Chilpancingo, cuando pues a unos 2 kilómetros sobre la carretera de Tixla-Chilpancingo, pues escucho un disparo en la parte de atrás. Siento cómo se poncha mi llanta, tengo que parar para, pues no podía avanzar, y en eso pues inmediatamente segundos me intercepta esta motocicleta con 2 personas. Copiloto apunta directamente hacia mí, frente del vehículo. Yo lo que inmediatamente hice fue agacharme, tratar de protegerme. Escucho un disparo,
y siento solamente los vidrios sobre mi lado, sobre mi mano derecha. Y pues escucho que la moto arranca, toma su camino. Yo sigo agachado, me incorporo poco a poco para ver si me había herido algo. Claro. Afortunadamente no tuve ninguna lesión. Busco rápido mi botón de pánico que el mecanismo me proporcionó. No hay buena señal en ese lugar. Pues lo que tengo que hacer es bajarme, empiezo a correr hacia la dirección contraria que venía yo para pues tratar de llegar a la normal. Sí. Durante ese tiempo pues el botón se puede activar, el mecanismo me llama por mi teléfono porque no pudo llamarme por el propio botón. Y pues hay esa carrera de 15 minutos pues eterna, ¿verdad? Sí, para poder resguardarme pensando que regresarían o que vendrían atrás de mí. Y pues hasta que me resguardé dentro de la escuela nuevamente. Este mecanismo entonces únicamente le da como protección a quienes defienden derechos humanos. Usted es un defensor de derechos humanos en este centro Minerva Bello que usted encabeza. Le da la posibilidad de tener ese botón de pánico, pero no tiene cuidado permanente. No es un cuidado permanente. Consiste en una burocracia de pedir acompañamientos 5 días antes, pero pues hay cosas que no podemos agendarlas. Claro. Hay salidas que son urgentes, y que yo venía ya de varios meses anticipando un posible escenario así, pues ante los ataques a otros defensores, periodistas, ante la alzada de violencia y la manera que nosotros pues de una manera estamos visibilizando y de una manera afectando intereses de grupos de poder. Y pues ese era el resultado que pues sabía yo que podía ocurrir, no me esperaba cuándo ni cómo y me agarró de sorpresa. Ahora sí el mecanismo ofrece otro tipo de protección, pero pues esperemos que ahora pues sí desaliente, ¿verdad?, estos ataques. Por supuesto. Y pues eso. Ya, la hora en la que usted me dice que salió de la normal, ¿es frecuente que usted haga esos trayectos de noche o por algunas situaciones sí tuvo que salir de noche? No, es frecuente. De hecho, un día antes yo hice ese mismo trayecto por la autopista, esta vez fue por la Federal, y sí iba acompañado y eran más o menos la 1 o 2 de la mañana. No era algo novedoso que pasara eso. Sí, porque bueno, se ha advertido, ¿no?, por parte de pobladores, gente que ahí a tal hora se encierran, no quieren salir porque ahí están las personas del crimen organizado. En este caso, pues le tocó. ¿Usted considera que iban contra usted por esto que ya se sentía con la posibilidad, ¿no?, de que fuera usted agredido, o por circular a esa hora a cualquiera le hubiera pasado? No, esto fue algo, o sea, el hecho de que detuvieron mi paso disparando contra la llanta y luego donde quedó el orificio, ¿no?, del cristal, pues eso es una indicación que era algo directo para hacerme daño. Sí, ya tiene entonces mayor protección, me imagino. ¿Qué le dice la autoridad en cuanto a la investigación? ¿Cómo va a proceder para dar con los responsables y, por supuesto, evitar, además de que esté usted protegido en los trayectos y en la labor que desempeña ya en Guerrero, pues se dé con los responsables? Pues mira, hoy me atendió la Fiscalía Especializada de Delitos contra Defensores y Periodistas. Escucharon pues mi denuncia, o sea, se presentó. Pues ellos van a coordinarse con en este caso el Ministerio Público de Tistla, porque ellos fueron los que recogieron mi vehículo. Entonces lo que van a hacer pues los periciales al vehículo por los disparos, y pues eso está en comunicación a determinar las medidas cautelares. Todavía no las determinan, y
y el viernes llega el mecanismo de protección federal para pues otorgar las otras medidas. Sí, de lo que usted sabía, del riesgo que corría, ¿puede considerar que es atribuible esto a uno de los grupos delictivos que tiene control en la zona? Hay una disputa, hay varios grupos criminales. ¿Usted podría decir quiénes serían los responsables? No, pueden ser cualquiera. Ya, puede ser. Pero sí es derivado de la actividad del crimen organizado. Sí, en los últimos meses, incluso usted estuvo aquí platicándonos de la situación que enfrenta Guerrero, los ataques con drones en ciertas comunidades, lo difícil que era acceder a ellas y la ayuda humanitaria que usted ha podido llevar a la zona. ¿Todo eso serían factores entonces? Todos son factores. Increíble, increíble. Padre, de verdad qué bueno que esté usted bien, qué bueno que podemos conversar, que ya tiene además la protección para seguir desempeñando la labor tan altruista que realiza. Desde acá un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti y a todo tu público. Gracias al padre Filiberto Velázquez allá en Guerrero. En Tijuana, cámaras de seguridad captaron el momento en que agentes del Instituto Nacional de Migración intentaron irrumpir en un albergue. La historia es de mi compañero Said Betanzos. Era como la 1 de la mañana, entonces comenzaron a golpear la puerta. Dieron como 3 patadas fuertes y comenzaron a jalarla y se sentía como que pues, a fuerzas querían forzarla, ¿verdad? Así, la madrugada del 11 de octubre pasado, personal del Instituto Nacional de Migración, la mayoría encapuchados, intentó abrir por la fuerza el albergue de mujeres y niños migrantes Borderline de Tijuana. Argumentaron que dentro había traficantes de personas. Y me avisaron y tengo un reporte de que ustedes esconden delincuentes, ustedes tienen indocumentados dentro y los están ayudando a cruzar. Una cámara de videovigilancia los grabó. Se encontraban un total de 30 mujeres y niños de distintas nacionalidades, sin ninguna otra defensa contra las armas largas de los agentes que el teléfono para hacer una llamada. Ante lo sucedido, habitantes del refugio huyeron al día siguiente. Fueron amedrentadas, aterrorizadas, algunas tuvieron ataques de pánico y otras decidieron irse poco después porque ya no se sentían seguras. De acuerdo con la ley migratoria, el personal del INAMI tiene prohibido revisar albergues, por lo que las activistas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, exigieron un alto al acoso para que puedan llegar a la frontera a pedir asilo al gobierno norteamericano. Los polleros que Migración buscaba estaban en un mercado, en la parte baja del albergue. En donde está ubicado ese albergue, justo abajo está un punto de concentración de personas organizadas por ciertos traficantes o presuntos traficantes de personas que cruzan de manera masiva hacia la canalización del río. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Said Betanzos. Al respecto, hace unos momentos el Instituto Nacional de Migración emitió este comunicado que le presento en pantalla. Destaca que no hubo tal intento de irrumpir en el inmueble, en el albergue. Menciona que buscaron establecer comunicación con quienes estaban adentro de ese edificio y tras realizar un recorrido en esa zona donde se ubica el albergue, detectaron un inmueble sospechoso, calificándolo de un edificio muy deteriorado y vandalizado, que esto lo hace tan sospechoso, ¿no? Según el Instituto Nacional de Migración. Dice que a través de las ventanas se visualizó casas de campaña, personas alojadas en el interior y después de esto llamaron a la gente a través de la cortina para poder hablar con ellos, pero al no lograr la comunicación, los agentes de migración se retiraron de ese lugar. Pausa, volvemos. Miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio y así vamos con las afectaciones o las implicaciones económicas que tiene cualquier guerra. Por supuesto, lo más importante son las vidas, pero también hay efectos en la economía. Bienvenida, Sofía. Gracias, Alejandro. Y como bien mencionas, o sea, tú tiras una piedra en un pedazo de estanque y pues las olas son concéntricas. Y creo que
En este caso, pues todavía las grandes métricas internacionales, por ejemplo, las del Fondo Monetario del Banco Mundial presentadas el pasado 10 de octubre, todavía no alcanzaban a capturar pues el impacto del inicio del ataque de Hamás a Israel y por supuesto la ofensiva. Creo que nadie esperaba hasta ahora pues el avance de lo que ha venido ocurriendo, la escalada e incluso la visita a Biden pues, no necesariamente se ha traducido pues en mayor certidumbre para los mercados. Entonces, creo que empezaría por ahí. Ahorita tenemos todavía expectativas en un mundo sin guerra, donde pues se espera que el mundo crezca más o menos al 3%, donde las economías avanzadas crezcan un poquito menos, donde las economías emergentes crezcan más, salvo Estados Unidos. Estados Unidos venía creciendo con una trayectoria muy importante, muy sólida, incluso antes del conflicto, y pues resulta que pues tiene elecciones próximo año. Sí. Y eso va cambiando pues prácticamente todo, incluyendo la agenda internacional de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene ahorita que mantener a su electorado, digamos, tranquilo, entre otras cosas, a través de gasolina barata. Tú sabes que en Estados Unidos está liberalizado el precio, no es como aquí, que el gobierno lo regula. Si sube el precio internacional del petróleo y la gasolina, pues el gobierno le baja a los impuestos o incluso le mete un poquito de dinero para que sea barato para los consumidores. No es el caso en Estados Unidos, entonces Biden necesita gasolina barata para su electorado y bueno, pues obviamente eso implica que en este momento de incertidumbre, pues el precio del barril va para arriba. ¿Qué quiere decir eso para México? Bueno, pues varias cosas. Primero que nada, que en un mundo tan global pues puede haber influencia de la inflación. Okay. Hay sin duda un tema que preocupa, que es los agroquímicos fertilizantes. Ya nos preocupaban desde la guerra en Ucrania, ¿tú te acuerdas? En febrero del año pasado, pues ahí se generaban la mayor cantidad, se producían la mayor cantidad de agroquímicos. Aquí en Medio Oriente se produce pues la otra mitad de agroquímicos, entonces parece la verdad un mal chiste porque al final eso sí hace que haya presiones inflacionarias, sobre todo en los alimentos, más lo que puede haber en el caso del petróleo. Ahorita el petróleo, insisto, se mantiene por debajo de los $100 el barril a nivel internacional, esperemos que no suba, pero pues ya podemos empezar a ver acciones de Estados Unidos que quitó la prohibición el día de hoy para operar en el mercado secundario de bonos de Venezuela. Tú sabes que hay un embargo importante a todo lo que tiene que ver con el comercio de Venezuela. Y aunque este sea un mercado de derivados, pues francamente lo que nos denota es que hay cierta desesperación del gobierno norteamericano por tener acceso a reservas de petróleo baratas en un mundo tan polarizado. Creo que finalmente otro de los grandes rubros es el riesgo a la aversión global y como pueden ver el tipo de cambio pues ha estado fluctuando en estos días y la aversión pues tiene que ver justamente con que el peso es muy líquido, opera 24 horas y seguiremos viendo pues muchísimos movimientos. Bien, pues ahí está lo que ya empieza, ¿no?, a reflejar esta guerra, además de lo que ya ocurre entre Ucrania y Rusia, los efectos que ya se habían visto. Gracias, Sof. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Antes de despedirnos, le quiero enviar un fuerte abrazo a mi compañero en Milenio y quien fue mi profesor en la maestría. A nombre de Grupo Milenio, enviamos las condolencias a nuestro querido colaborador, columnista, Ricardo Rafael, por el sensible fallecimiento de su padre, Ricardo Rafael Escogido. Nuestro más sentido pésame a toda su familia, descanse en paz. Nos vemos mañana, 21 horas.